Saludos cordiales. Vamos a iniciar y en esta ocasión vamos a ver un par de ejercicios acerca de la cinemática en una dimensión. Entonces lo vamos a dejar por acá para los que no se pueden conectar. Vamos a dejar lo que es la cinemática en una dimensión. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta jornada. Vamos a ver un par de ejercicios para que podamos comprender qué es lo que nos va a salir en el examen y tener un poquito de práctica para lo que son los laboratorios. Por ejemplo, ejercicio número 1 a resolver. ¿Qué pasa si yo tengo dos corredores que se aproximan a uno al otro en una pista recta y que tienen una velocidad constante de 4.5 metros sobre segundos el corredor número 1 y lo que es menos 3.5 metros el corredor número 2? Y cuando están corriendo, ambos están separados por una distancia de 100 metros. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan identificar lo que son los datos. Entonces, decíamos que tenemos dos corredores. Voy a escribir para efectos que les quede ahí en la práctica, dos corredores que se aproximan. Y esos se aproximan uno al otro en una línea recta, en una pista recta. Y tienen una velocidad. Los datos son los siguientes. El corredor 1 tiene una velocidad constante de 4.5 metros sobre segundos. Y el corredor 2 tiene una velocidad constante siempre de menos 3.5 metros sobre segundos. Ambos están separados por una distancia de 100 metros. Entonces aquí separados a 100 metros cada uno, ¿verdad? Pregunta número 1. ¿Cuánto les tomará a estos corredores encontrarse? ¿Cuánto tiempo tomará en encontrarse? Pregunta número 2. ¿En qué posición se encontrarán? ¿Ok? En vista de esto, nosotros ya podemos analizar nuestros datos. Nos están diciendo que tenemos dos corredores que se aproximan. Ok. Entonces aquí lo importante, jóvenes, es que podamos graficar. Yo sí les recomiendo mucho que grafiquemos porque es más fácil hacer las cosas visuales. Entonces, si sabemos que están recorriendo en una pista recta, vamos nuestra pista recta, es más fácil identificar los datos. Sabemos que tenemos un corredor 1 y tenemos un corredor 2. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestros corredores. Vamos a identificarlos para que trabajemos un poquito mejor, jóvenes. Ok. Nuestro corredor 1 dice que se mueve a una velocidad constante. Cuando hablamos de velocidades constantes, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad de nuestro corredor 1 es de 4.5 metros sobre segundos. Vamos a corregir este dato de aquí para que se vea mejor. 4.5 metros sobre segundos. O sea, en dirección del otro corredor. Y el corredor 2 se mueve siempre en dirección hacia el otro corredor a encontrarse con una velocidad constante, nos decía. Entonces seguimos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad de este corredor decía que era igual a menos 3.5 metros sobre segundos. Ojo, aquí es negativa y me detengo un poco. Esto es negativo porque el corredor está hacia el sentido contrario, por eso lo tenemos negativo. Y dice que ambos en este momento, justo en este momento, inicial 0. Para el corredor 1 es 0, inicial 0. Ese es el corredor 2. Está a 100 metros. Esta es posición 1, 0.
Corredor 1 está en la posición 0. Corredor 2 está a 100 metros. ¿Por qué? Porque esta distancia que los separa son 100 metros. Entonces tenemos una posición inicial del corredor 1 que es 0 y una posición final del corredor 2 que es 100 metros. Ojo, esos solo son datos. Entonces vamos a interpretar esta ecuación, estos datos que nosotros estamos aquí obteniendo y lo que nos pide es cuánto tiempo tomarán en encontrarse. Es decir, en este puesto de acá, esa posición de acá, cuánto tiempo ha transcurrido. Y también nos pide cuál es el valor de esa posición donde será su encuentro, porque no lo conocemos, pero si sabemos que están trabajando en una velocidad constante, lo único que la velocidad constante es diferente. Vamos a iniciar escribiendo las ecuaciones de la posición para ambos corredores. Entonces, como vamos a escribir las ecuaciones, voy a subir un poco. Para ambos corredores tenemos por acá el corredor número 1, decíamos que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? También lo tiene el corredor número 2, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. No perdamos de vista eso. Escribimos la ecuación de posición para ambos corredores. Entonces, el corredor número 1 está a una posición X inicial 1 más la velocidad inicial por el tiempo del corredor 1. Eso es la ecuación de posición para el corredor número 1. Para el corredor número 2, estamos hablando de lo mismo. Corredor número 2 sería la posición inicial de este corredor más la velocidad de este corredor por el tiempo de este corredor. Ok, separémoslos ahora. Entonces interpretemos datos. X1 va a ser igual a posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Estamos hablando de 0 más velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? 4.5 metros sobre segundos. Multiplicado, nos decía, por el tiempo de este corredor, que no lo conocemos. Hasta este momento no lo conocemos, solo estamos sustituyendo datos. Ahora bien, vamos con el corredor número 2. El corredor número 2 tiene una posición inicial. Esa es la posición inicial de este corredor, que es 100 metros adelante del corredor 1. Entonces, para él la posición inicial es desde 100. Acuérdese que él viene al encuentro, ¿verdad? Sí, está muy bien. Ahora, más, más que, más nos dice la velocidad de este corredor número 2. En el caso de este corredor número 2, la velocidad es negativa. Ok, entonces hacemos eso, la observación. La velocidad es a la inversa, entonces eso tenemos menos 3.5 metros sobre segundo, multiplicado siempre por el factor tiempo de ese corredor, que no lo conocemos. Para ambos corredores, para que ambos corredores se encuentren, deben estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, es lo que vamos a empezar a buscar. Es prácticamente un despeje de variables. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la posición en el de encuentro? Entonces, deberán estar en el mismo lugar y en el mismo tiempo. La ecuación que vamos a utilizar es que si tiene que estar el corredor 1 igual en la misma posición que el corredor 2, vamos a encontrar una posición de encuentro. Eso va a ser una posición de encuentro. De encuentro. ¿Ok? Pero también tenemos eso es una posición de encuentro, pero también tenemos un tiempo. ¿En cuánto tiempo se encontraron? Ok, el tiempo del corredor 1 tiene que ser igual al tiempo del corredor 2 y eso nos va a generar un tiempo de encuentro. Esto es lo que andamos buscando. Tiempo de encuentro, perdón. Aquí es tiempo de encuentro. Ok, ya lo tenemos identificado, ya tenemos todos los datos, entonces al igualar las ecuaciones de posición podemos despejar lo que se encuentra, podemos despejar el tiempo de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo igualar x1 igual a x2 y veámoslo. Vamos a subir un poco por acá.
Y si igualamos estas dos ecuaciones, ahora tenemos que x1, ¿quién es x1? Regresemos para que me comprendan un poquito mejor. X1 es ese señor que tenemos aquí. Lo vamos a hacer un poquito. Estos son los datos de X1. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta ahorita. Y estos son los datos de X2. Estos datos son los que nosotros vamos a igualar para poder determinar o despejar el tiempo de encuentro. Ahorita vamos a encontrar el tiempo de encuentro. Igualamos los dos datos. ¿Cuáles dos datos? El de la posición del movimiento rectilíneo uniforme del corredor 1 con el de la posición del movimiento rectilíneo uniforme del corredor 2. Ok, entonces como yo ya determiné cuáles son esos datos, regresemos por acá abajo y tenemos X1. ¿Quién es X1? Son los 4.5 metros sobre segundos de la velocidad que tiene el corredor por el tiempo de encuentro. ¿Sí? Eso va a ser igual a los 100 metros que tiene ahorita en posición original el corredor 2 menos los 3.5 metros sobre segundos de la velocidad que lleva por el tiempo de encuentro. Porque eso andamos buscando, tiempo de encuentro. Si se preguntan, ¿y aquí por qué es 4.5 metros? Porque recuérdense que aquí era más la posición original y la posición original del corredor 1 era 0. 0 metros. Entonces, como este dato es irrelevante porque no afecta en nada, yo simplemente lo elimino, entonces solo tengo acá. Esto es posición inicial del corredor 1 más velocidad inicial del corredor 1 por el tiempo del corredor 1. Ahora el tiempo lo hemos igualado y va a ser tiempo de encuentro. Entonces, por eso yo le puse T. En este caso es la posición inicial del corredor 2, recordemos que era 100 metros porque él viene a la inversa, y la velocidad inicial del corredor 2 es menos 3.5 por el tiempo, pero ahora va a ser tiempo de encuentro, ya no le vamos a poner tiempo 2 o del corredor 2, sino que hoy es el tiempo de encuentro. Esos son los datos que tenemos. Si nosotros resolvemos estos datos, entonces ahora tenemos que al haber igualado todos estos datos, nosotros podemos despejar. ¿Cómo vamos a despejar? Y tratemos de hacerlo de una forma más sencilla. Y es, vamos a dejar a un extremo las velocidades y a otro extremo vamos a dejar lo que es distancia o recorrido. Entonces, si yo paso a un extremo, yo tengo 4.5 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo de encuentro. Voy a pasar, este señor está restando, lo voy a pasar al otro extremo sumando, entonces me queda más 3.5 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo de encuentro, igual a quién? A los 100 metros que tengo en ese extremo. Acordémonos que ese es 0, por eso no me lo traslado, no me va a afectar en nada. Ok, pero ahora yo he determinado que por ese otro extremo yo tengo un factor común. El tiempo de encuentro es un factor común. Ok, reduzcamos términos. Entonces tengo 4.5 metros sobre segundos más 3.5 metros sobre segundos y ambos multiplicados por el tiempo de encuentro. Va a ser igual a 100 metros. Reducimos 4.5 más 3.5, eso nos da 8 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo de encuentro igual a 100 metros. Ok. Despejemos. ¿Qué andamos buscando? El tiempo de encuentro. ¿Ya lo podemos despejar? Claro que sí. Está multiplicando, lo pasamos al otro extremo dividiendo. Entonces el tiempo de encuentro va a ser igual a 100 metros sobre 8 metros sobre segundos. Se van los metros con los metros, solo me quedan los segundos. 100 entre 8 son 12.5 segundos el tiempo de encuentro. Ok, vamos a ver, lo vamos a poner aquí más claro.
El tiempo de encuentro va a ser igual a 12.5 segundos. Ok, ya tenemos el primer dato. ¿Qué nos hace falta? Ya con ese dato podemos determinar la posición de encuentro. Y lo que vamos a hacer es reemplazamos el tiempo de encuentro en cualquiera de las otras dos fórmulas que teníamos de la posición. ¿Cuáles son esas otras dos fórmulas? Veámoslos aquí arriba. En cualquiera de esas dos. Ya sea en el del corredor número 1 o en el corredor número 2, en cualquiera de ellas, yo puedo reemplazar el tiempo de encuentro porque es el mismo para ambos en lo que es la fórmula. Veamos, hagámoslo. Vamos aquí a desplazarnos y lo vamos a reemplazar. Le vamos a poner por los que ven la grabación, reemplazar en la fórmula de posición de encuentro. Ok, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Este dato. Eso es lo que nosotros vamos a reemplazar. Ok, hagámoslo. Vamos a tomar el del corredor número 1. Decíamos que era igual a la posición inicial de ese corredor más la velocidad de ese corredor multiplicado por el tiempo de ese corredor. Ahora, como este tiempo lo vamos a reemplazar por tiempo de encuentro, despejemos datos. X1 va a ser igual. Posición inicial, 0 más velocidad inicial de este corredor, 4.5 metros sobre segundos. Multiplicado por el tiempo de encuentro. ¿Cuánto decíamos que era el tiempo de encuentro? 12.5 segundos. Ah, ok. Resolvemos. Ese señor no afecta en nada, pero estos dos se están multiplicando. Entonces, como ellos dos sí se están multiplicando, entonces tengo una posición de encuentro va a ser igual a 56.25 metros. Esa es la posición de encuentro. Lo hemos despejado en uno de los datos de cualquiera de los dos corredores. Le va a quedar a usted que lo despeje en los datos del corredor 2. Del corredor 2. Para que hagamos la prueba, para que hagamos la práctica. Esos son la forma en que podemos utilizar el movimiento rectilíneo uniforme en un caso del día a día donde podemos ver situaciones reales. Encuentros, se encuentra, ve que viene su novia a una velocidad constante uno contra el otro, entonces ahí en qué punto se van a encontrar, cuánto tiempo se van a tardar en encontrarlo, ya hemos resuelto un ejercicio. Preguntas, dudas, las vamos a ir solventando dentro de lo que es el foro o dentro de lo que es la sesión. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Y para este ejemplo lo que vamos a poner es, por ejemplo, tengo una señal que pasa un automóvil. Por una señal pasa un automóvil a 400 metros sobre segundos. 2 minutos después, parte en su seguimiento una moto con una velocidad de 50 metros sobre segundos. Ah, ok, lo primero es que identifiquemos los datos. Sabemos que hay una señal ahí X en el camino y usted pasa a una velocidad de 400 metros sobre segundo en su carro. Usted va a esa velocidad, 400 metros sobre segundos. Después parte enseguida una moto con una velocidad de 50 metros sobre segundos. Me va a determinar el tiempo que tarda en alcanzarlo esa moto, la posición en donde le encuentra esa moto, donde logra encontrar esa moto. Ya a estas alturas ya nos hicimos la lógica, es una moto policial. Y vamos a realizar lo que son la gráfica de la función posición y la función velocidad asociadas a este movimiento que les estoy mencionando. Para poder encontrarlo, llamaremos A al primer auto y vamos a llamar B al segundo auto, el segundo vehículo que sería la moto. Y asignaremos la posición inicial en 0 al punto donde se encuentra la moto.
Y el auto se va adelantando a la moto durante 2 minutos, más o menos 120 segundos, y le habrá sacado una ventaja. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que encontramos estos datos. Primero, hagamos la grafiquita, porque si yo sí soy muy visual, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que en esta posición A, usted va a toda marcha aquí. Usted va. Pero usted va en su auto con un movimiento rectilíneo uniforme a una velocidad de 40 metros sobre segundos. ¿Ok? Pero usted rebasó lo que era un cartel, decíamos, una valla publicitaria que había ahí en el camino. Usted lo rebasó a esa velocidad, 40 metros sobre segundos. Pero aquí estaba una moto que usted no la visualizó, que era de la patrulla, y ahora lo va a ir siguiendo. Y tenemos una moto igual con un movimiento rectilíneo uniforme, pero este movimiento rectilíneo uniforme es a una velocidad, decíamos, de 50 metros sobre segundo. Ah, ok, entonces él parte nuevamente desde acá a una velocidad de la moto. Aquí vamos a poner, ese va a ser el movimiento del auto y ese va a ser el movimiento de la moto. A 50 metros sobre segundos, ¿ok? Posición inicial de la moto, 0. Posición inicial de lo que sería el auto. Aquí tenemos el auto, lo rebasó. La posición inicial del auto es la distancia que se adelantó el automóvil, el objeto A, en 120 segundos a 2 minutos. O sea, eso es lo que nosotros vamos a determinar, la distancia. ¿Cómo lo puedo determinar? Sencillo. La distancia inicial del automóvil va a ser igual a la velocidad que lleva este auto por el tiempo. Ah, entonces, ¿cómo va a ser eso? La velocidad inicial de ese automóvil es 40 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo. Ah, ok, el tiempo son 120 segundos. ¿Cómo he determinado los 120? Los 120 son después de 2 minutos. Como yo les decía que el tiempo que tarda en alcanzar, busquemos el tiempo que tarda en alcanzarlo, la posición del cuerpo, realizar lo que es la gráfica de la función, sabíamos que íbamos a llevar un objeto A llamado auto, un objeto B llamado moto, y asignaremos una posición inicial a ambos. Y el auto se va a adelantar a la moto durante 2 minutos. Ah, ok, como me dice durante 2 minutos, eso equivale a 120 segundos. Entonces estamos hablando que lo vamos a multiplicar por 120 segundos. ¿Ok? Entonces esa es la ventaja que le lleva. Si nosotros resolvemos esta ecuación, tenemos que esto va a ser igual a 4.800 metros. ¿El qué? La distancia inicial del auto. Esta distancia que tenemos en este momento es de 4.800 metros. Cuando la moto comienza a perseguir el auto, este ya se encuentra a 4.800 metros adelantado, porque aquí pasó, y vamos a ponerlo de otro color, aquí pasó a 400 metros sobre segundos. Cuando el policía reaccionó, ya estaba a una distancia de 4.800 metros de ese policía, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos escribir la ecuación de posición para ambos vehículos. La ecuación de la posición para ambos vehículos es la siguiente. Tenemos aquí la posición, el auto, vamos a ver, el auto para que me entiendan. Tiene un movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula va a ser, la fórmula de la posición del auto va a ser igual a la posición original o de origen más la velocidad inicial por el tiempo inicial. Ok, la moto
La moto tiene un movimiento siempre rectilíneo uniforme porque no hemos cambiado ni de velocidad ni nada, sino que se mantiene una velocidad constante. Entonces la posición de la moto va a ser igual a la posición inicial que tiene esa moto más la velocidad inicial de esa moto por el tiempo de la moto, ¿ok? Entonces, si nosotros reemplazamos datos, tenemos que XA, la posición del carro, estaba a 4.800, dijimos. Ya cuando la moto reaccionó, estaba a 4.800 metros a una velocidad de 40 metros sobre segundos en un tiempo que desconocemos, ¿ok? Para la moto, entonces reemplazamos datos. Para la moto, la posición va a ser igual a 0 porque estaba desde un reposo, más se movió a 50 metros sobre segundos por un tiempo B que desconocemos. Entonces ahí tenemos para que ambos vehículos se encuentren, deberán estar en el mismo punto, en la misma posición. Y lo que queremos saber es en qué momento se intersectan, en qué tiempo lo logró alcanzar. Entonces lo que deberíamos de hacer es, aparte de visualizar que estén en el mismo lugar al mismo tiempo, ahí nosotros determinamos que la posición A tiene que ser igual a la posición B, o lo que nosotros llamamos a la posición de encuentro. Y lo mismo que el ejercicio anterior. Si tenemos una posición de encuentro, quiere decir que tenemos un tiempo A, un tiempo de origen del auto, un tiempo B, tiempo de origen de la moto, y eso nos va a dar un tiempo final de encuentro. Para igualar las posiciones podemos despejar lo que son las fórmulas. Entonces, en este caso, si yo quiero igualar, y vamos a subir un poquito más aquí, yo quiero igualar XA igual a XB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A utilizar las fórmulas. La fórmula me decía que X va a ser igual a la posición del automóvil cuando ya había transcurrido, cuando había pasado, había reaccionado la moto, estaba a 4.800 metros. Y iba a una velocidad de 40 metros sobre segundos. Ah, ok. Y esto es multiplicado por el tiempo de encuentro. Muy bien. Lo voy a mover un poquito para que quede el igual siempre en el centro. Igual. El tiempo de encuentro multiplicado por la velocidad que traía era de 40 metros sobre segundo y la distancia en la que se encontraba era de 4.800 metros. Ok. La moto, ¿cómo están los datos de la moto? La moto no tenemos posición inicial porque estaba desde cero en un reposo, más la velocidad con la que aceleró eran 50 metros sobre segundos por un tiempo que no lo conocemos. Entonces, ese tiempo se convierte en tiempo de encuentro. Vamos a despejar lo que son las variables. Vamos a dejar a un extremo lo que es la distancia, los metros, la distancia recorrida, y al otro extremo vamos a dejar lo que es el valor de tiempo. Entonces tenemos 4.800 metros va a ser igual a, este está sumando, pasa restando. Al otro lado tenemos 50 metros sobre segundos menos 40 metros sobre segundos. Y como tenemos un factor común que es el tiempo de encuentro, se va a estar multiplicando con ello. Quiero ver, no, pero perdón, ese está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Perdón, pequeño detalle. Está multiplicando, lo paso a dividir, es decir que tenemos 4.800 metros entre 10, quiero ver, 800 metros, sumando, rezando, sobre segundos. Sí, exacto, 10 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora sí, nosotros podemos determinar lo que es nuestros resultados. Vamos a ver, vamos a corregir por acá. Están sumando, son 50. Ah, ok, estábamos bien. Eran 50. Perdón, ahí me dicen que estábamos bien. Eran 50 metros sobre segundos
menos 40 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. Muy bien, excelente, excelente observación. Y eso nos daba 4.800 metros igual a 10 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo de encuentro. Despejamos, está multiplicando, lo pasamos al otro extremo, entonces son 4.800 metros entre 10 metros sobre segundo. Eso me va a dar el tiempo de encuentro. Los metros con los metros se me van, solo me quedan los segundos. Entonces el tiempo de encuentro va a ser igual a lo que serían 480 segundos. A 480 segundos va a haber un tiempo de encuentro. Ahora, ¿qué? Vamos a determinar lo que es la posición y vamos a dar unos pequeños minutitos para determinar lo que es la posición.
Ok, entonces vamos a resolver por acá. Decíamos que nos faltaba determinar la posición de encuentro y lo que podemos hacer es reemplazarlo en el tiempo de encuentro para poder resolverlo, ¿verdad? Entonces lo podemos reemplazar en el tiempo del encuentro del objeto B, que sería la moto, ¿verdad? El que se estaba apresurando por alcanzar a lo que es el vehículo. Entonces decíamos que la fórmula de este objeto era cero, posición inicial cero, porque la moto estaba en cero y se empezó a mover a una velocidad de 50 metros sobre segundos y decíamos que teníamos un tiempo de encuentro. Reemplazando datos, teníamos entonces que la posición en la que se dio este encuentro, el cero ya no lo volvemos a colocar, solo tenemos 50 metros sobre segundo, multiplicados por el tiempo de encuentro que acabamos de encontrar, que son 480 segundos. Ok, resolvemos esta multiplicación y entonces tenemos que nuestro tiempo de encuentro, o no, perdón, nuestro momento, nuestra distancia de encuentro fue a 24,000 metros. En ese momento se lograron encontrar tanto el vehículo como lo que es la moto. Así podemos nosotros calcular momentos de impacto también de algún objeto que fue lanzado en un movimiento rectilíneo uniforme. Lo podemos encontrar. ¿Ok? Preguntas, dudas, siempre, ¿verdad? Dentro de los espacios correspondientes. Vamos a hacer otro ejemplo y para este ejemplo vamos a determinar. Y vamos a continuar con lo que son los movimientos rectilíneos uniformes. Si de repente tenemos al conductor de un vehículo que viaja, y aquí le vamos a poner ejemplo número 3 para efectos de dejar registro. Si tenemos un vehículo que viaja a una velocidad de 3 metros sobre segundos, ok, entonces tenemos un vehículo que va a una velocidad de 35 metros sobre segundos y observa a otro automóvil que viaja adelante de él en una misma velocidad, en el mismo sentido, desarrollando lo que es una velocidad constante, más o menos de 10 metros sobre segundos, ok, ojo con ese detalle, el primer conductor de un vehículo viaja a una velocidad de 35 metros sobre segundos, pero observa a otro automóvil que viaja adelante de él en un mismo sentido, desarrollando una velocidad de 10 metros sobre segundos, ok, tenemos una velocidad número 2 de un objeto 2, de un automóvil número 2 a 10 metros sobre segundos. En ese preciso instante, aplica los frenos de manera que su velocidad comienza a disminuir. Ok, él empieza a disminuir su velocidad a razón de 1.5 metros sobre segundos cuadrados. Ok, vamos a ver lo que son los datos. Esa es otra velocidad de objeto. Ok, vamos a determinar la distancia mínima que debe existir entre ambos vehículos al momento de iniciar ese freno para no chocar, para que no se produzca una colisión entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que va adelante va a una velocidad menor que el que viene con todo. Y vamos a ver cuál es el tiempo que demora en llegar justo atrás del vehículo en marcha sin golpearlo. Entonces, esto es lo que usted al día a día ve en el Boulevard del Ejército, en el Boulevard Venezuela, de los próceres, Diego de Holguín, todo eso. Usted viene a máxima velocidad, pero de repente el que va delante de usted va despacio. Y usted empieza a frenar, es una desaceleración. Empieza a frenar de tal forma que queremos ver cuál es la distancia para que no choquen, la distancia mínima que debe existir para que no choquen y el tiempo que se demora justo en alcanzar esa distancia mínima. Entonces, para solucionarlo, tenemos dos vehículos, un vehículo A y un vehículo B, que circulan, decía, en la misma dirección, en el mismo sentido. El movimiento del vehículo A va detrás del movimiento del vehículo B y debe frenar para no chocarlo. Por lo tanto, este vehículo A se mueve con un movimiento rectilíneo variado. ¿Por qué? El movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Porque no tenemos una velocidad constante. Inició con una velocidad de 35 metros sobre segundo, pero después tuvo que desacelerar o disminuir la velocidad. Entonces, ese es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad va a ir en disminución. Y tenemos el objeto B o el vehículo B, que es el que va adelante. Ese sí va a una velocidad constante. Eso es importante reconocerlo. Este señor va a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante. Este señor lleva un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tiene que ir acelerando y desacelerando con tal de no chocar. Entonces, para que A no choque con B, en el encuentro vamos a tener dos opciones. La opción número 1 deberá lograr frenar justo detrás de lo que es el vehículo B. Entonces, debe frenar antes de colisionar con B. Este es el vehículo A y este es el vehículo B. Opción número 2, deberá alcanzar la misma velocidad que lleva el vehículo B y en ese caso ambos vehículos continuarán moviéndose uno detrás del otro, pero con una misma velocidad, es decir, una velocidad constante sin colisionar, sin chocar entre ellos. Entonces esas son las dos opciones que tenemos. Opción 2, que el vehículo A alcance la velocidad que lleva B y así mantener un movimiento rectilíneo uniforme constante, ambas velocidades constantes. De las dos opciones las vamos a analizar y lo que vamos a hacer es que nos vamos a garantizar cuál es la distancia mínima entre ambas opciones. Y así vamos a poder intentar resolver el ejercicio con la opción 1 y compararlo con la otra opción. Ok, entonces antes de empezar, jóvenes, importante es que usted pueda visualizarlo. Aquí yo lo he visualizado de forma lógica, pero entonces usted lo puede visualizar de forma gráfica, porque es una buena práctica realizarlo. En el examen yo no le voy a decir nada si usted me lo hace de forma gráfica. Y recordemos que estamos en una línea recta, un movimiento rectilíneo, donde tenemos un objeto A, un vehículo A, que se mueve, nos decía, a una velocidad inicial este vehículo a 35 metros sobre segundos, ¿ok? Ese es el auto A, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué movimiento rectilíneo uniforme? Porque va variando, no es el mismo. Y la posición inicial de este vehículo es 0, porque no tenemos otro parámetro, desde ahí vamos a tomar en cuenta y va en un mismo sentido, ¿verdad? Pero recordemos, movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ahí le va a tocar frenar. Ok, pero tenemos por acá otro objeto B, que es el señor que va en la Diego de Holguín, pero va bien suavecito y usted venía con todo. Este señor, si se mantiene un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad de 10 metros sobre segundo, ok, es el que nos viene siendo trabazón y con el que casi chocamos. La posición inicial no la conocemos, la debemos calcular porque esa es la distancia que tenemos entre ellos. ¿Ok? Entonces nosotros lo que necesitamos encontrar es ese encuentro. ¿Cuál es la distancia que yo debo de tener entre el vehículo A y el vehículo B para poder tener un encuentro? Vamos a calcular el tiempo que demora el vehículo A en frenar con una aceleración. Ojo, aquí se involucra otro dato, con una aceleración igual a menos 1.5 metros sobre segundos cuadrados hasta que llegue a alcanzar la misma velocidad que tiene el objeto B. Y vamos a colocarlo justo detrás de él para no tener una colisión. Es decir, vamos a estar lo suficientemente cerca para que no produzca nada ni tengamos ningún percance vial. Es de esta forma, jóvenes, que el tiempo de frenado del vehículo A tiene que ser igual al tiempo del vehículo B. Ah, ok, eso ya me da un parámetro o una idea de trabajo.
hacer llegar mi velocidad al tiempo del vehículo que ya casi voy a chocar con él. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo la velocidad del vehículo A tiene que ser igual a la velocidad inicial de ese vehículo más la aceleración que lleva ese vehículo por el tiempo de encuentro. Ah, ok. Despejemos. Necesito encontrar ese tiempo de encuentro para ver en cuánto momento, en cuál es el tiempo que me va a llevar esa aceleración, hacerla funcional. Ah, ok, despejémoslo. Ese tiempo está multiplicándose por ahí, pero también esto de acá es lo que está multiplicando, mira, eso es lo que se está multiplicando. Entonces despejemos la fórmula. La velocidad del objeto A menos la velocidad inicial de este objeto entre la aceleración de este objeto, de este vehículo, va a ser igual al tiempo de encuentro. Ahora sí, ya tenemos la fórmula despejada. Como ya la tenemos despejada, entonces ahora apliquemos los datos. ¿Cuál es la velocidad del objeto A? El objeto A está a una velocidad de 10 metros sobre segundos. Ah, ok, perfecto. Eso es porque puede producir lo que es un encuentro entre A y B menos la velocidad inicial de ese objeto. Ah, ok, la velocidad inicial era de 35 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí tenemos ya lo que son nuestras dos opciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sencillo. Todo eso va dividido entre lo que es la aceleración, menos 1.5 metros sobre segundos cuadrados y eso me va a dar el tiempo de encuentro. Vamos a movernos por acá y aquí vamos a simplificar. Uno de ellos se me va con uno de ellos, me quedó solo un segundo, pero lo elimino con este señor. Resuelvo 10 menos 35 sobre menos 1.5 segundos igual al tiempo de encuentro. Esto va a ser igual a 16.67 segundos. Eso se va a llevar el tiempo de encuentro antes de poder colisionar. Con este tiempo de encuentro podemos calcular el desplazamiento que tengo que tener como vehículo A, que sería igual a la posición de encuentro antes de poder colisionar. Entonces, como ando buscando ese dato, lo que vamos a hacer es que hoy vamos con la posición de encuentro. La posición de encuentro va a ser igual a X, igual a la posición de 0 o la posición de origen de mi movimiento, más la velocidad inicial por el tiempo de encuentro, más un medio de la aceleración del vehículo que va a ir a efectuar la aceleración por el tiempo de encuentro al cuadrado. Esa es una fórmula donde nosotros la hemos combinado para efectos de lo que es el ejercicio. ¿Qué me toca hacer? Reemplazar datos. XA va a ser igual, posición original, 0, más lo que sería la velocidad con la que yo di marcha, ok, 35 metros sobre segundos, a eso iba yo. Multiplicado, dice. El tiempo de encuentro, ¿cuál fue mi tiempo de encuentro? Ah, ese fue 16.67 segundos. Eso si usted quiere lo pone mejor así para que no se me pierda que está multiplicado por 16.67 más, dice, un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración, aquí lo vamos a poner, es de menos 1.5 metros sobre segundos cuadrados. Pero esto también está multiplicado por el mismo tiempo de encuentro al cuadrado, que es 16.67 segundos al cuadrado. Y ahí sí, cerramos. Solo hemos sustituido términos. Ahora bien, XA va a ser igual a 35 metros sobre segundos multiplicado por 16.67 segundos más
resolvemos este dato que tenemos por acá. 1 medio, 16 segundos. Ok, se los voy a dejar aquí, puntitos suspensivos. Ok. Es 16 multiplicado al cuadrado. Quitamos ese señor. Ok. Entonces ahora sí vamos a tener un tiempo de 300, una distancia de 375 metros. Esa es lo que sería mi distancia de encuentro. Entonces, si ya se dieron cuenta, la distancia de encuentro tiene que ser de 375 metros y a un tiempo de 16.67 segundos. Tengo que ser muy rápido antes de poder colisionar con el vehículo que nosotros llevamos adelante. Ok, preguntas o dudas siempre dentro de lo que es el foro y lo que es, ¿verdad? Lo que es Teams. Ok, recordemos un poco, jóvenes. Aquí es un poquito de recordatorio de lo que ya vimos, para que lo tengamos claro dentro de lo que va a venir de teoría del parcial, porque en el parcial viene toda esta teoría. Primero, la cinemática. ¿Qué es la cinemática, jóvenes? La próxima semana tenemos examen. Cinemática, el próximo domingo tenemos examen. Cinemática es la rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento, lo que produce y lo que afecta. O sea, todo eso es mecánica, pero la cinemática en sí describe los tipos de movimiento. Respuesta que espero en el examen. Describe los tipos de movimiento. Ok, describe los tipos de movimiento. Quiere decir que esto viene de algo que se llama mecánica. Y la mecánica es aquella rama de la física que se ocupa de todo el estudio de los movimientos que los producen y cómo los afectan. Dentro de él tenemos lo que es la estática, y la estática no es más que el estudio de los cuerpos en reposo. Ojo, la estática son cuerpos en reposo. Cinemática. Tipos de movimiento, descripción de los tipos de movimiento. Y dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es explorar las causas del movimiento. Entonces ahí es pregunta examen, ¿qué es la mecánica y cómo se clasifica? Estática, cinemática y dinámica. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Estática estudia los cuerpos en reposo. Cinemática describe los tipos de movimiento. Y dinámica explora las causas de los movimientos. Pregunta de examen. Dentro de los cambios del movimiento se puede encontrar aceleración, disminución de rapidez o lo que es reposo absoluto, ¿verdad? Las medidas con las cuales vamos a trabajar son magnitudes físicas, patrones de medidas, sistemas de unidades internacionales, metros, kilogramos, segundos, centímetros, gramos, segundos, todo eso lo vamos a trabajar dentro de lo que es la cinemática. Ahora bien, ¿qué otros valores involucra la parte de la cinemática? Que es con lo que vamos a estar resolviendo, ya vieron los ejercicios, ¿verdad? La parte de los ejercicios. Tenemos lo que son las unidades, los patrones de medida, las longitudes, unidades, su simbología, los sistemas de referencia de desplazamiento, por ejemplo, ¿qué es un movimiento? Cuando hablamos de movimiento, ¿qué es un movimiento? Se sabe que un movimiento puede describirse especificando qué tan lejos puede viajar algo o al cambiar de un reposo X, el movimiento implica un cambio de reposo. Yo puedo tener un objeto en estado cero, eso es reposo, pero a medida esto va avanzando, entonces ya ahí hay un movimiento. Ese cambio del reposo en acción de tiempo y distancia hace referencia o lo que es de desplazamiento a distancia recorrida, hace lo que es referencia a un movimiento. La distancia no es simplemente más que la longitud total de una trayectoria. Pregunta de examen.
¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud total de una trayectoria recorrido al moverse de un lugar a otro. El desplazamiento es otro dato que importante en cinemática. Desplazamiento es la distancia que existe entre la posición final y la posición inicial de un movimiento. Ojo, cuidado con eso. Distancia, longitud total de la trayectoria. Desplazamiento es la distancia que existe entre la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, yo puedo tener esto y así se lo puedo poner en el examen. Yo aquí tengo un inicio y aquí tengo un fin. ¿Ok? A esto que tenemos acá, esto, ouch, esto se llama desplazamiento. Esto es desplazamiento. Pero todo lo que yo puedo tener por acá, el movimiento que realicé, la longitud total de esa trayectoria, a eso se le llama distancia. Eso es pregunta de exámenes, jóvenes. Para describir un movimiento lo hacemos referente a lo que es un sistema de referencia, a una relación de ejes de coordenadas, a una relación de lo que son posiciones, a una relación de lo que es desplazamiento. ¿Cómo determinamos la posición de un objeto? La posición de un objeto siempre la vamos a determinar con respecto a un determinado punto de referencia. Ese punto de referencia u objeto con respecto al cual vamos a describir una posición es lo que se conoce como determinación de posición de los objetos. Ahora bien, ejemplo, si yo le doy un ejemplo, una persona camina 70 metros hacia el este y luego regresa al oeste 30 metros. Datos, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Camina, le dije, 70 metros hacia lo que es el este y luego camina 30 metros al oeste. Ok, usted se ubica, aquí es un regreso, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra brújula, norte, sur, este, oeste. Me está diciendo que caminó 70 metros y posteriormente regresó 30 metros. Me ubico dentro de lo que es el plano cartesiano para ser un poquito más claro. Y lo que yo tengo es que esta persona caminó, caminó 70 metros, pero a los 70 metros retornó 30 metros. Ok. ¿Qué distancia recorrió? La distancia, ese es el primer dato. ¿Qué distancia recorrió? Y lo otro es, ¿cuánto vale el desplazamiento de ese objeto? Ok, entonces ahí nosotros sabemos que la distancia que recorrió, ojo, la distancia, lo vamos a medir acá, es esto que tenemos por acá. Esto es la distancia, hasta dónde llegó. Entonces yo le puedo decir la distancia que recorrió fue de 70 metros. Pero ¿cuánto se desplazó? Eso sí es diferente, porque solo se desplazó 40 metros. ¿Cómo sé que solo se desplazó 40 metros? Porque a la distancia del punto de origen le quito lo que regresó, eso me da un total de 40 metros. Entonces ahí es donde viene la diferencia. Distancia, desplazamiento. Distancia es hasta donde llegué. Desplazamiento es todo lo que me tocó caminar, pero no hubo ningún avance ni nada. O sea, ahí es donde usted puede notar la diferencia en cómo poder dar las coordenadas a sus compañeros cuando usted necesita que lo encuentren, ¿verdad? De ahí surge lo que es la velocidad, lo que es la aceleración, lo que es el factor tiempo y todos aquellos elementos que influyen en un movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdese, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, híjole, eso va cambiando, van surgiendo
picos de cambio dentro de lo que es la información. Luego teníamos lo que veíamos en la clase anterior acerca de la caída libre. ¿Qué es lo que vamos a recordar de la caída libre para los exámenes? Que la caída libre es uno de los casos más comunes de la aceleración constante y es la aceleración debido a la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Quién atribuyó la parte o a quién le atribuimos la construcción de esta teoría? Pregunta de examen, ¿a quién se lo atribuimos? Y básicamente es un lugar donde sobre la Tierra está la ausencia de lo que es la resistencia. Pregunta de examen. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme siempre es la misma, es la correspondencia que tienen en las láminas. Los tiros verticales, usted sabe que es un tiro forma vertical y que después se produce una caída libre. Hablábamos acerca de lo que era un tiro vertical, por ejemplo, cuando un trabajador está parado en un andamio y junto a una valla lanza una pelota verticalmente hacia arriba, la pelota tiene una velocidad inicial de 11.2 metros segundo. Cuando sale de la mano del trabajador, en la parte más alta tiene una altura máxima que llega hasta una posición. Yo le puedo pedir calcular la altura máxima que alcanzó la pelota sobre la valla, cuánto tarda al llegar a esa altura máxima y dónde está la pelota en un tiempo X establecido. Para todo eso vamos a utilizar lo que son las fórmulas. Pero, por ejemplo, hagámoslo. Tenemos por acá el señor lanzando una pelota, ¿ok? Lanzó una pelota, dice, pero lanzó la pelota, nos dice una pelota verticalmente. Ah, ok, entonces la lanzó así, hacia arriba. Y esta pelota tiene una velocidad inicial, y aquí es donde empieza lo bonito, que usted va a empezar a formar sus datos. Velocidad inicial de 11.2 metros sobre segundos. También nos dice que tiene, cuando sale de la mano del trabajador en la parte más alta de la valla, tiene esa velocidad inicial. ¿Qué otro dato necesitamos? La gravedad. La gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué otro dato tenemos? Nos hace una pregunta, ¿dónde estaría la pelota en un tiempo de 2 segundos? Ah, ok. ¿Qué pasa cuando el tiempo es igual a 2 segundos? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Velocidad en Y máxima, o sea, cuando encuentra una altura máxima y lo que es la posición inicial de Y. ¿Ok? Entonces despejamos fórmula. Vamos a borrar por acá y vamos a ir despejando fórmulas que ya conocíamos. ¿Cuál es la fórmula? Lo primero que vamos a encontrar es la altura máxima. H o Y máximo, eso es importante. H max o Y max. Esta lo vamos a determinar con la velocidad al cuadrado. Acuérdense que la fórmula me decía que la velocidad al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Ah, ok, lo que andamos buscando es la posición final. Vamos a despejar. Velocidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque ejerce lo que es un envío. No hay un dato de referencia ahorita en el momento. Cuando empieza a caer, entonces ahí sí tiene una velocidad. Ahí tiene una velocidad 0. Cuando lo impulso tiene otra, pero lo que quiero es encontrar la velocidad, la altura máxima. La altura máxima es cuando la velocidad es 0. No puede haber velocidad ahí. La velocidad inicial, la vamos a transcribir, va a ser igual a menos 2 por la gravedad. Y aquí tenemos altura máxima menos altura de inicial. Entonces la altura inicial igual sabemos que es 0. Lo que andamos buscando es la Y máxima. Eso es lo primero que vamos a buscar. ¿Ok? Despejemos. Y máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre, porque está multiplicando, lo pasamos a dividir, 2 por la gravedad. Si despejamos valores, velocidad inicial, decíamos, ahí lo tenemos, el dato es de 11.2 metros sobre segundos.
Y eso me lo está pidiendo al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Sobre 2 por la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, perfecto, excelente. El resultado de esto, ese señor me hace al cuadrado todo eso, se me va con este otro señor y solo me quedan los metros. Y esto va a ser igual a 6.40 metros. Esa es mi altura máxima de lanzamiento. Al llegar a una altura máxima tiene cero velocidad y empieza a bajar y entonces ahí sí va a adquirir una velocidad X. Vale, ya tenemos lo que es la altura máxima, pero también me pedía el tiempo, cuál era dónde estaría la pelota en un tiempo X, decía por ahí. Si yo no me lo sé, lo voy a tener que despejar. Quería la altura máxima, lo vamos a despejar. Entonces, esos son los datos jóvenes que ustedes van a tener que despejar e ir utilizando dentro de los ejercicios propuestos. Recordemos que la cinemática estudia cómo se mueven todos los objetos, cuál es el desplazamiento de cambio en posición, en cambio de vector, cuáles son las medidas. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro de lo que son las siguientes clases, los siguientes ejercicios. Y recordarles que estamos próximos a un examen, entonces, por favor, en la medida que sea posible, puedan hacer sus pagos correspondientes. Si usted no ha cancelado, tramite lo que es la prórroga y con eso yo le puedo asignar lo que es la nota. Si usted no tiene prórroga, no se le puede asignar lo que es una nota. Cualquier duda, cualquier consulta, la estamos solventando.